con el estudio de Daniel. Ya estamos en los capítulos proféticos que sí se estudian bastante cuando uno estudia Apocalipsis, pero también quiero que lo veamos, o sea, en el sentido histórico y en el sentido profético. Para Daniel todo este capítulo va a ser profético, porque todo lo que va a recibir es para enfrente, pero nosotros vamos a tener un poquito de vista mezclada, porque vamos a estar viendo lo que profetizó Daniel, parte se cumplió, pero parte viene. Entonces es un poco confuso, porque estamos viendo historia o estamos viendo profecía. Las dos cosas. Entonces, quiero comenzar mencionando algo que no lo había mencionado en las otras clases, pero es muy importante, sobre todo en este capítulo, porque se marca una diferencia. Quiero mencionar cuáles son los idiomas que se usan en Daniel, y tal vez no muchos lo señalan. ¿Por qué? Porque son dos idiomas que se usan, arameo y hebreo, son muy parecidos. Pero el hebreo es particular de Israel, el arameo era el idioma franco, la lengua franca, el idioma más usado en esa época. Es un poquito diferente. Entonces, solo quiero señalar algo, que en capítulo 1 está escrito en hebreo, pero tiene un propósito ese cambio de idiomas. Y ese cambio de idiomas es porque cuando es en hebreo es porque el mensaje va dirigido a Israel, a los israelitas. Ellos es la audiencia principal. No quiere decir que nosotros los guatemaltecos no lo leamos, pues claro que sí, pero la audiencia es Israel. Y cuando se trata del arameo, que es el caso del capítulo 2 al 7, se usa el arameo, y el mensaje va a hablar más como los imperios en general, o Babilonia o Persia. Están hablando de esos temas que son enfocados, la audiencia se amplía ahí hacia el mundo gentil, incluyendo Israel, pero en el contexto del mundo gentil. Están hablando a toda la audiencia, se amplía, y después aquí en los capítulos del 8 al 12 vuelve de nuevo a hebreo, lo cual a nosotros nos hace ver, momentito, cambio de idioma, el mensaje, ahorita la audiencia, ¿quién es? Todo el mundo es más enfocado hacia Israel, el pueblo de Israel. Bueno, nosotros somos guatemaltecos, pero nos consideramos parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Por la fe como Abraham, ¿verdad? Fuimos incluidos. Entonces, también es el mensaje para el pueblo de Dios, hablemoslo así, pueblo de Dios. Entonces es Hebreo capítulo 1, capítulo 2 al 7 arameo, y del capítulo 8 al 12 hebreo regresamos. Entonces así comenzamos con este capítulo. Solo quiero hacer un poquito de retroceso al capítulo 7 y jalar unos puntos que vimos así rápidamente, someramente, porque unos puntos de los que vimos en el capítulo 7 se van a repetir simbólicamente en el capítulo 8. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? Estas bestias que salen del mar Mediterráneo, y que son las bestias, son los reinos. Vimos que son los imperios del hombre que tienen que ver con Israel, y lo proyecta en el pasado histórico, pero también lo van a proyectar al futuro, porque está hablando del león, es Babilonia, el oso es Medo-Persia, el leopardo es Grecia, y Roma era el monstruo, que no lo describe, sino que solo decía que era horrible. Apocalipsis sí lo describe un poquito. Pero entonces este último también dice que de aquí va a salir otro, y eso es lo que vamos a ver, que está hablando del anticristo, del imperio del anticristo, del gobierno del anticristo. Y este va a ser el último reino. Y en Daniel 7 estábamos hablando de la última bestia, la cuarta bestia, que es Roma. Y Roma, de ahí viene como una conexión. En la estatua los vimos claramente que eran las piernas, eran Roma, la estatua, y los pies de barro y de hierro. Esa mezcla va a ser la que va a venir para el tiempo de Anticristo. Pero en esto, y en Daniel 7:24 hablaba de 10 cuernos que tenía esta bestia, y que dice que significan, lo explica ahí. Significan que aquel reino se levantarán 10 reyes.
Y de entre estos reyes se va a levantar un cuerno especial que va a botar a 3, pero dice aquí otro cuerno que salía entre ellos. Y algo interesante, esto estamos viendo la cabeza de la bestia de Roma, pero vamos a ver también en este capítulo que de la cabeza de la bestia vamos a ver otros animales, pero de Grecia también se va a levantar uno como este. Y yo me puse a pensar en esto y realmente hace meses escuché algo que se me quedó pegado en la cabeza y ahorita lo vamos a usar, porque oí que Satanás ha tratado de levantar a lo largo de la historia anticristos, no sé si cada generación o cada cierto tiempo. Entonces cada cierto tiempo vamos a ver que se va a levantar un líder, y en nuestro tiempo de nuestros padres, de nuestros abuelos, por ejemplo, vemos a Hitler, es una figura muy clara de que quién, yo creo que muchos cristianos dirán, ay, es el anticristo, o tal vez también en nuestro tiempo se han dicho de otras personas, se parece el anticristo, ¿verdad? ¿Por qué él se dice así? Puede ser que no sea, pero tiene características, ¿verdad? De persecución a los santos, de maldad, de todo lo que vamos a ver acerca del anticristo lo tienen en cierta forma, y es interesante porque de verdad en muchas generaciones se han levantado líderes, tal vez Stalin, Hitler definitivamente. Ahora, y la gente, yo he oído este comentario y en cierta forma lo entiendo. Ay, es que eso ya lo vengo oyendo desde mucho tiempo, y es que sí, dice que Hitler era, pero vieron que no es, entonces ahorita se va a levantar otro líder y ya no lo creen, pero no lo tomemos así, sino que realmente digamos esto, que el diablo ha tratado de levantar su líder para controlar desde mucho tiempo atrás, y hoy les voy a mencionar a uno. En este estudio del capítulo 8 va a salir uno que sí era típico anticristo, que fue en esa época, pero no va a ser el de los últimos tiempos, que es el diferente, ¿verdad? Pero tienen características similares, lo cual les sirve como sombra. Digamos, Faraón en Egipto, de cierta forma fue un tipo de anticristo o de líder mundial que quiere controlar y que quiere matar a los creyentes. Entonces, estemos conscientes de eso, ¿verdad? Yo me recuerdo hace, no sé si 1 año o 2, oí una profecía de alguien que intercede en Jerusalén, y estaba cabalmente hablando, no les voy a contar los detalles del sueño, pero solo viene al caso que decía que había mucha revuelta en Jerusalén y estaban preocupados, y el Señor le reveló a este intercesor, le dijo, es que el diablo está tratando de tomar control en el monte del templo cuando no le ha sido permitido, porque no es el tiempo de Dios. Entonces el diablo siempre quiere hacer lo suyo en el tiempo de él, pero Dios es el que determina los tiempos, las edades. Dice, Él es el que cambia los tiempos y las edades. Entonces todo se determina por lo que Dios decida, pero el diablo quiere hacer su agenda a su tiempo, pero Dios le dice no, ¿verdad? Entonces eso tengámoslo pendiente en el fondo, en la mente, que cada cierto tiempo quiere levantarse un anticristo. Y ahora vayamos a la visión que tuvo Daniel. Aquí no la llama sueño, la llama visión, lo cual puede ser que simplemente hace una visión nocturna, que eso es cuando parece que uno está viendo algo, pero es más como, no es un sueño, sino que uno está despierto. Entonces puede ser que esta sea la diferencia, una profecía, no sé, pero ¿en qué tiempo fue esto? Este sueño vino 2 años después de la otra que vimos. En estos 2 años, desde el primer año de Belsasar, Daniel tuvo esta visión de las 4 bestias y se quedó pensando quiénes son las bestias que representan. Va a haber escrito y meditando. Él se la pasó de verdad analizando esto, y de repente viene este 3er año de Belsasar. Todavía está Belsasar. Todavía le faltan, tal vez, yo creo recordar, si no estoy mal, como tuvo entre
7, 8 hasta 10 años de Belsasar del reino. Ahorita no me recuerdo el dato exacto, pero era más o menos entre 7 y 10 años. Entonces, no va ni por la mitad, ¿verdad? Belsasar, solo para que veamos el contexto histórico. Todavía está Babilonia, no ha caído Babilonia, creen que son los invencibles. Entonces, en ese punto es que Daniel está y va a tener esta visión. Y eso es importante porque la visión no se va a tratar de Babilonia, ya ni siquiera se menciona Babilonia, se va a tratar de otros 2 reinos que son posteriores. Entonces, por eso les digo, es muy profético para Daniel. Ahora, nosotros vamos a ver, Daniel lo menciona profético y nosotros lo vamos a ver histórico, porque muchas cosas ya pasaron, ¿verdad? Entonces, vayamos a la visión. Daniel 8 dice: en el año 3 del reinado del rey Belsasar, se apareció una visión. Y se me apareció una visión, ¿y qué es lo que vio? Un cordero. Este cordero, dice Daniel, que tenía 2 cuernos. Y estos 2 cuernos, sabemos que representan los cuernos. ¿Qué representan los cuernos? ¿Alguien se recuerda? Reinos, muy bien, lo acabamos de mencionar. Y dice que el carnero está delante del río y él se ubica, no está en Babilonia, sino que está en Susa. Susa es la capital del reino de una provincia de Babilonia que se llamaba Elam, que es realmente Persia. Y estaba ahí. Él puede ser que esté, como él era gobernador, puede ser que simplemente ha ido por asuntos de gobierno, pero también puede ser que esté ahí con el rey, porque ahí estaba el palacio de invierno, tanto de los babilonios como de los persas, porque aquí nosotros nos mudamos cuando hace calor o hace frío, igual nos quedamos donde estamos, pero los reyes eran muy calor o muy frío en invierno y muy calor en verano. El calor, ellos no podían estar ahí porque era demasiado caliente, pero cuando se iban a Babilonia, pero cuando en Babilonia hacía frío, era muy, muy frío, entonces bajaban un poquito y ahí había un palacio. Entonces ahí está más cómodo para gobernar desde ahí. Puede ser cualquiera de las 2 cosas, pero Daniel se describe como que está ahí. Él dice: yo estaba aquí en Susa. Y solo un paréntesis, en Susa el día de hoy, que es Irán, dicen que en esta ciudad está la tumba de Daniel. Ellos dicen, y puede ser, pero eso es lo que dicen ahí, está. No sé si sería un milagro que no la hayan bombeado, ¿verdad? Porque suelen hacerlo. Ya los de ISIS estallaron la tumba de Jonás en Nínive, sí, cabal. Entonces, ¿dónde van? Hacen bombas, o sea que no sé si todavía está sobreviviendo eso. Susa, entonces él estaba ahí y comenzó a ver esta visión, y la visión fue de un carnero, y dice, el carnero tenía 2 cuernos, y estos 2 cuernos que representan 2 reinos, y cuáles son los 2 reinos, ahí comenzó a identificar, ok, estoy en Susa, estoy en el río, a la par del río de Susa, y está un carnero que tiene 2 cuernos, y comienza a describir que uno creció más que el otro. Ok, ya sabemos, ya comenzamos a distinguir, uno creció más que el otro, ya sabemos en base a la descripción de la visión anterior que está relacionada con Media y Persia. Igual, más adelante viene un ángel que le va a explicar a Daniel, por si no entendiste bien, o sea, te lo voy a aclarar. Este carnero es Media y Persia, que era un gobierno era un imperio que tenía 2 reinos, y uno creció más que el otro. Persia creció más, al punto que al final se llamaba Imperio Persa, ya le quitaron el medo persa. Okay, entonces, ¿qué es el carnero? El carnero es con dos cuernos, y es 2 reinos, Media y Persia, y lo describe como que estaba muy valiente, que se extendía para acá, que se extendía para allá, para varios lugares, y él estaba muy cómodo y en control. Pero de repente Daniel estaba yo meditando en este carnero, porque recuérdense en qué contexto histórico estamos, en el año 3 de Belsasar. ¿Qué imperio es?
babilónica. Todavía, el imperio de Babilonia todavía no había venido Medio Persia, pero él ya lo estaba viendo. Daniel lo estaba viendo lo que iba a pasar. Entonces se está refiriendo a Media y Persia. Nosotros lo vemos para atrás. Pero en eso Daniel dice que se le pareció otra figura. Estaba analizando, ay, ¿qué será esto? Se me hace. Y él no sabía que iba a haber un imperio más grande que el otro, que iban a ser dos imperios juntos. Él no sabía, todavía no había pasado eso. Pero ya lo estaba recibiendo como revelación. Y entonces en eso veía al carnero muy fuerte, pero de repente vio por el otro lado, por el occidente está viniendo otro animal. ¿Qué es ese animal? Es un macho cabrío, es una cabra macho, ¿okay? Pero la peculiaridad de lo que describe acá Daniel, dice aquí, un macho cabrío venía del lado poniente sin tocar tierra, como flotando, rapidísimo, sin tocar tierra. Y dice, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. A este sí, ni porque lo haya deducido podía adivinar Daniel qué era. Pero vino el ángel y le dijo, ¿quién era? Es el imperio de Grecia que va a subir. Y él imagino cómo haber estado, wow, pero estamos en el imperio babilónico que ellos se dicen invencibles y de repente estoy recibiendo esta revelación que va a venir un imperio con dos cuernos, que son dos reyes que van a estar juntos. Qué raro, eso es raro, de verdad es raro. Y están juntos y están venciendo, pero de repente va a venir otro que lo va a vencer a este. Pero este macho cabrío lo describe como un cuerno notable, dice un cuerno gigante, grande. Y estaba yo leyendo acerca de qué pasaría en un choque de carnero y cabra, y todos dicen, lógico, el carnero vence a la cabra es como más débil, pero tenía una peculiaridad, tenía un gigante cuerno, ¿verdad? Entonces eso lo hizo Daniel, me imagino. Nosotros a veces no estamos muy familiarizados con los animalitos de la granja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionará ese choque? Saber, pero tenemos gente que sí sabe de eso, y sabemos que el choque entre cabra y carnero, el carnero gana, pero en este caso el macho cabrío es el que va a ganar, que viene con gran poder. Y miren cómo lo describe, o sea, va a haber un choque de estos dos. Y así lo describe Daniel, dice, y corrió contra él con la furia de su fuerza. El macho cabrío atacó al carnero. Dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus dos cuernos reinos. El macho cabrío que representa a Grecia va a derribar y a vencer al imperio carnero, Media y Persia. Van a caer los dos por de Grecia. Dice, lo derribó en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces aquí se va a acabar el imperio Medio-Persia. Y Daniel está diciendo, pero si ni siquiera ha llegado el imperio Medio-Persa, ya estoy recibiendo la revelación de lo que va a pasar. Impresionante. Entonces, sigamos leyendo. Aquí en versículo 8 dice, el macho cabrío se engrandeció, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Saben? Era notable el cuerno, cuerno era gigante, el del macho cabrío, se le va a hacer quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, hacia los 4 vientos del cielo, o sea, norte, sur, este y oeste, en los 4 direcciones. Y imaginémonos cómo podría ser. Es en la imagen viéndolo en el mapa, y en toda esta área del Medio Oriente donde Media y Persia tenían su poder, vino Grecia y tomó control, pero pronto se le va a caer este cuerno. Entonces lo cual quiere decir, Daniel estaba recibiendo revelación, a Grecia le va a ser quitado el reino a este cuerno notable, que era uno. Pero en su lugar, ¿quiénes van a salir? 4 que van a tomar. 4 cuernos. ¿Quiénes son estos 4 cuernos? Nosotros, con la ventaja
de la retrospectiva, ahorita, como les digo, Daniel lo vio para el futuro diciendo, ¿qué reinos vendrán? Y nosotros vemos para atrás, ¿qué reinos vinieron? Y se cumplió exactamente como Daniel lo vio en la visión. Subieron 4 reyes en lugar de Alejandro Magno. Solo se me había olvidado ese detalle. El cuerno notable de Grecia era Alejandro Magno, que conquistó el mundo, llegó hasta la India, llegó hasta Egipto, tomó todo Israel, Siria, lo que es Asia Menor, Grecia, Macedonia. Él conquistó casi que el mundo conocido y por conquistar en esa época. Pero ¿qué pasó? De regreso de la India y Pakistán, se enfermó en Babilonia y murió a la edad de 32, 33 años. Se cree que murió de una enfermedad extraña. Dicen que lo envenenaron o no sé. Ya lo había comentado la semana pasada, no se sabe exactamente qué pasó, pero él murió tan joven. Y como no tenía heredero, se dividieron entre los 4 generales. Entonces, aquí vienen los 4 cuernos. Esto, déjenme decirle, que es lo que los teólogos o los historiadores dicen, no, Daniel tuvo que ser, esto se escribió posterior a Daniel, porque fue tan exacto, exacto porque se llama profecía bíblica. La profecía bíblica se cumple, ¿verdad? Al pie de la letra, y así fue con Daniel. O sea, no fue porque se escribió posterior, sino que porque se cumplió lo que Dios le había mostrado, Dios le mostró. ¿Y cuáles son estos 4 generales? ¿Cómo iba a saber Daniel que eran 4? Porque Dios se lo reveló. Era Seleuco, que se quedó con Siria e Israel, Ptolomeo, que se quedó con Egipto, Casandro se quedó con Grecia y Macedonia, y Lisímaco se quedó con el área de Asia Menor, que hoy lo conocemos como Turquía. Entonces estos eran los 4 generales que se quedaron con las 4 áreas divididas de todo el imperio helénico, así, el helénico, que es de Grecia. Y una de las cosas que les voy a mencionar es que una de las ambiciones de Alejandro era no solo conquistar militarmente, sino que él quería llevar la cultura griega. Él fue educado por Aristóteles. Entonces él tenía muy en sus venas, en su mente, la filosofía griega, y él decía, todo lo demás es nada, no vale nada. Yo quiero que todo el mundo sea helenizado, que sea convertido a la filosofía, mentalidad griega. Y en todos los lugares como, está bueno, o sea, ¿qué importa? Es solo, vamos a llamar al dios Júpiter, está bueno. Eso no les importaba a la gente, porque muchos de los lugares eran politeístas, pero en Israel sí tuvieron un choque, porque aquí dijeron, sí, nosotros también somos sabios, entendidos, tenemos cultura fuerte, y ahí, hubo un choque, porque aunque se apreciaban mutuamente porque eran 2 culturas inteligentes y sabias, pero en la esencia eran muy diferentes. La mentalidad griega y la mentalidad hebrea son en momentos opuestas. Entonces había mucho choque con Israel y sobre todo con la gente que era fiel, ¿verdad? Entonces, de estos 4 hay uno que se va a resaltar. Lo dice en el versículo 9, dice Daniel 8:9, y de uno de ellos, de nuestros 4 cuernos, salió un cuerno pequeño, que creció mucho, y explica hacia dónde. Dice, al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa, adivinen quién es. Israel. Israel. Sí, exacto. Entonces, este cuerno pequeño, ¿verdad?, que salió de uno de estos 4, lo vamos a nombrar, ¿verdad?, a llamar por su nombre. Este cuerno pequeño que salió de uno de estos 4, del macho cabrío, recuérdense, de Grecia, viene del reino Seleucida. ¿Se recuerdan? Eran 4 generales, pero Seleuco, de ahí vinieron reyes y los hijos y la herencia, hasta que llegó a Antíoco IV. En Antíoco IV, él fue este cuerno pequeño. El cuerno pequeño lo describe como alguien que tiene una boca grande y que va a decir blasfemias en contra de Dios. Entonces,
Y hay algo que quiero enfatizar porque para mí que es un tema muy importante. Es que entre todas las barrabasadas que hizo Antíoco IV, hay algo que es notable y que va muy conectado con el tema general de Daniel. Él se llamó a sí mismo, él se llamaba Antíoco por nombre, pero se puso Epífanes, su apodo, pero su sobrenombre que él mismo se puso. ¿Y qué quiere decir Epífanes? Dios manifiesto. ¿Qué tal? O sea, dijo, yo soy Dios, ¿ok? Entonces, cuando tú te digas a mí, su divinidad, así no es su majestad, sino su divinidad, ¿verdad? Así, quiero que me traten como que si fuera Dios. Y vamos a ver ese patrón de hombres que quieren ser reconocidos como Dios. Y esto va a ser algo que va a ser muy distintivo de los imperios del hombre. Y este es el como tenía la boca grande, ¿verdad? Muy bocón. Entonces él fue el primero que dijo, yo quiero ser reconocido como Dios. Yo quiero ser como Dios. Entonces cuando leemos acerca del cuerno pequeño, estamos viendo históricamente un cumplimiento. Y digo un cumplimiento porque van a haber otros. Un cumplimiento muy claro de lo que es este cuerno pequeño, que después vamos a conocerlo como el anticristo, pero ya en su fase final. Ok, proyectado hacia el futuro. Ok, algo que quería que leyéramos, interesante, ¿verdad? Hasta triste. En Daniel 8:12 dice que estamos viendo que Dios permitió que estos imperios tomaran Israel. Y Daniel ya lo sabía. Daniel fue aquí, más o menos qué edad tenía. ¿Se recuerdan qué edad tenía Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia? ¿Cómo queda? Como que muy adolescente, jovencito, ¿verdad? Y él vio, y él supo cuando llegó a Babilonia por qué estaba ahí. Eso lo vimos al principio del estudio de Daniel. Él estaba como, pero ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió que llegaran ahí? ¿Por qué? Porque qué malo Dios. ¿Por qué? Porque había pecado, gracias, porque había pecado entre el pueblo de Dios. Y llegó, no un pecado como, ay, una vez pequé y, pero me agarraron y, no fue sorpresivo. Fue 100 años de profecía para que se arrepintieran y medio se arrepentían, regresaron otra vez hasta que llegó al colmo la maldad. ¿Se recuerdan que lo habíamos visto? Al colmo la maldad, óigase, sacrificaban a los bebés a Moloch enfrente de Jerusalén, ¿verdad? O sea, a ese colmo de la maldad que tenían Manasés, tenían estatuas de acera dentro del templo de Jerusalén. O sea, ¿qué? ¿Y qué les importaba? Hasta el liderazgo estaba así. ¿Y qué? ¿Verdad? Okay. El colmo, la maldad. Adoraban al sol. Ya llegaron al colmo de la maldad. Y esto me llamó la atención, este versículo, porque dice, ¿por qué Dios permite que este cuerno pequeño prospere en contra del pueblo de Dios? Y dice, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Por qué Dios permite que haga lo que quiera este cuerno pequeño, este anticristo, y que prospere? O sea, como que a veces, de seguro ustedes se han preguntado, ¿pero por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Se han preguntado alguna vez? Seguramente que sí, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, hay muchas respuestas. No, ahorita no va a responder a todas las respuestas, a todas las preguntas. O sea, sí, no va a cubrir todas las respuestas, pero hay una que es bien clara y es la primera por la cual tenemos que pasear en las opciones. Okay, número 1, ¿verdad? El pecado, o sea, lo tenemos que considerar. ¿Qué es? Pero yo no he pecado, mis antepasados. Algo está mal, o sea, algo pasó, ¿verdad? Entonces, y aquí lo dice tan claro, o sea, ¿por qué prosperó este cuerno pequeño? Dice, a causa de la prevaricación. ¿Por qué Dios permitió? Y en otra palabra para prevaricación es pecado, en hebreo es pesha, que quiere decir transgresión o rebelión. Esa fue la causa
O sea, esa fue la puerta que abrió, pase adelante, cuerno pequeño, a hacer lo que usted quiera, a que hizo cuanto quiso y prosperó, ¿verdad? Y eso lo tenemos que proyectar porque hacia el futuro, y eso saben que no lo había pensado mucho, pero ahorita se hace claro con esta narrativa de Antíoco y de Daniel. ¿Qué fue lo que permitió a este preanticristo tener tanto control? El pecado, la prevaricación. Dice, a causa de la prevaricación le fue entregado. Interesante, ¿verdad? Ok, y quiero mencionar ciertas cosas que hizo este Antíoco, y si tenemos la oportunidad de estudiar en la fiesta de Hanukkah, vamos a volver a repasar todo esto, pero quiero rescatar unos puntos que hizo Antíoco Epífanes porque es importante para este estudio de Daniel también, y para que lo proyectemos hacia el futuro, porque va a volver a pasar. ¿Qué hizo este Antíoco Epífanes en contra del pueblo de Dios? Bueno, al principio eran amiguitos porque, ustedes también saben leer y escribir, ¿verdad? Son inteligentes y sabios, ¿ok? Les importa, pero de repente descubrieron la mentalidad es completamente, la hebrea y la griega era muy diferente en muchos sentidos. No voy a entrar en eso, pero sí, solo tómenme la idea de que es muy diferente. Y entre las cosas que Antíoco decidió prohibir, tiene que ver con ese choque de mentalidad. Ellos vieron que el problemita, uno de los problemitas esenciales entre este choque entre griegos y judíos era la Biblia, porque se les atravesaba enfrente, porque los judíos seguían la Biblia y algunas leyes de la Biblia no van con lo nuestro. Entonces, lo primero que hizo es prohibió el estudio de la Biblia. Lo prohibió. O no más, ¿verdad? Después, segundo, dijo, voy a cancelar que es día de reposo, ni que nada, que perezosos, no, porque los griegos no descansaban. ¿No será como que nuestra forma de vivir ahora? Que no se descansa, ¿verdad? Y cuando se descansa, se hacen muchas cosas que al final voy a descansar del descanso el fin de semana, no sé qué decir, ¿verdad? O sea, así terminamos nunca descansando, ¿verdad? Entonces, él dijo, se cancela el día de reposo. Después también, esto de las fiestas, porque ¿qué fiestas son estas? No, nosotros vamos a celebrar la fiesta de Baco, la fiesta de todos los demás, ¿verdad? De Venus y de ¿qué es esto de que el Cordero, la Pascua, nada de eso. O sea, entonces canceló todas las fiestas bíblicas, lo cual significa, y eso es interesante, cambió los tiempos. ¿Se recuerdan que habíamos leído de la profecía de que el anticristo va a cambiar los tiempos? Y esta es parte de lo que hizo Antíoco, cambió los tiempos, quitó el calendario y las fiestas. Qué interesante que ahora nosotros estamos, pues por lo menos este grupo está como que, pero la Pascua es nuestra, y o sea, estamos como que primero recuperando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente ni siquiera la estudia, ¿verdad? Después recuperando el reposo, estamos recuperando el calendario, estamos recuperando las fiestas. Esto es lo que Antíoco hizo. ¿Se dan cuenta? Como que contrario, ¿verdad? Ok, y también prohibió la circuncisión, que es la señal del pacto que todo judío tenía que tener. Y también, porque ellos hacían gimnasio, el gimnasio lo hacían al desnudo, entonces se hacía evidente cuando unos tenían circuncisión y otros no. Hasta unos judíos llegaron al colmo de regresar, como a hacerse operaciones para pretender que, ni quiero pensar cómo es eso, pero algo así hicieron, ok, algo similar hicieron, pero prohibió la circuncisión, ok, o sea, sí, tremendo. Y esta la última es horrible, porque y solo se los voy a poner como en tema general. Es un ataque a la familia. ¿No les suena
como que algo que estamos viviendo el día de hoy, ataque a la santidad de la familia. Ya no se sabe quién es papá, ni quién es mamá, ni quién es hombre, ni quién es mujer, ni quién hijo, o sea, la destrucción de la familia es el plan del demonio, ¿verdad? El plan del enemigo es separar a la familia, y la mentalidad hebrea es unir a la familia y mantenerla santa. Pero lo que hicieron ellos, miren qué astutos para atacar la santidad y sobre todo el matrimonio. Miren lo que hicieron. Lo que Antíoco dijo es que, y era para controlar, quien controla la familia, si hay problemas entre matrimonio, es la ventaja del enemigo. ¿Sabían ustedes eso? El enemigo tiene la ventaja si hay problemitas entre la pareja. Entonces lo que ellos hicieron es crear problemas. Y lo hicieron de esta forma. Había esta parejita se quiere casar. Entonces ellos dijeron, ok, hay un derecho antiguo, yo no sé de dónde se lo inventaron, pero imagínense, oigan esta atrocidad. Lo que inventaron ellos es que hay un principio, se llama la prima notte, que es en italiano, pero es un principio que dice la primera noche con quién va a pasar la novia. Uno diría, ¿con el novio? ¿Verdad? Es lógico, la primera noche con el novio. No, va a pasar con el general del ejército, de ahí, local. Ajá. Entonces usted parejita se quieren casar. Novia tiene que pasar la primera noche con el general. O sea, imagínense lo que eso produce en un matrimonio. Imagínense. Yo creo que se lo pueden imaginar. O sea, una destrucción, o sea, como que, o sea, horrible. Entonces, eso fue una de las leyes, porque querían destruir la familia. O sea, el efecto que tiene, bueno, es que no era tradición, es que no importa que no haya sido voluntad, afecta al matrimonio. Entonces, el punto era destruir la familia. Imagínense qué tremendo. Bueno, pues eso era el plan maquiavélico de Antíoco, y eso lo llevó a cabo, o sea, lo impuso como ley. Pero ahí se volvió una revuelta, porque ellos dijeron, no podemos aguantar, esto ya es demasiado, ya no podemos aguantar. Entonces se rebelaron, ¿verdad? Y esa es la historia de Hanukkah, que no voy a entrar ahora, pero solo quería que viéramos esto, porque esto en cierta forma ya ha pasado, pero va a volver a pasar. Otra vez se nos va a querer quitar la Biblia, se nos va a querer quitar el día de reposo, se nos va a querer quitar las fiestas, que qué es eso, que porque estás en contra de lo que todos van, en la circuncisión, la santidad del matrimonio, que también ya la estamos viendo, que se está destruyendo. Entonces todo esto reprise, de lo que pasó, como dice el versículo, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue, volverá a ser. Entonces ese es el mismo principio. Entonces tenemos que ir viendo esto como de Antíoco, del cuerno pequeño, todo esto, ir analizándolo, porque muchas de esas cosas que ya pasaron son sombra de lo que va a pasar con el anticristo. Entonces ustedes prepárense, nos van a querer quitar las fiestas, nos van a querer quitar la Torah, nos van a querer quitar todo eso, nos lo van a querer quitar, ¿verdad? Entonces en el periodo intertestamentario era, creo que como vamos a ver, como 200, 300 antes de Cristo. Este periodo de Grecia. Ya estaba reconstruido el templo. Ya habían regresado, exacto, ya habían regresado, porque sí, y eso no lo menciona, es curioso. En la próxima vamos a ver la mención del templo, cuando se hable del capítulo 8 y las 70 semanas, ahí va a aparecer templo y toda la relación profética, pero ya estaban, porque como ya llegó, cuando el imperio Medo-Persa, con el imperio de Media y Persia, subió al poder, ellos con Ciro y Darío fueron beneficiosos a los judíos y los dejaron ir. Entonces regresaron y reconstruyeron el templo. Entonces cuando vinieron los griegos ya estaba el templo, pero ellos lo profanaron, y eso voy a hablar ahorita, porque ya había sido reconstruido, no estaba tan bonito como Salomón, pero ahí estaba, ¿verdad? Y solo quiero leer algo del anticristo y vamos a ver qué hizo con el templo. Pero dice, miren cómo describe Daniel a este cuerno pequeño. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio.
continuo sacrificio es el Corbán Tamid, lo voy a mencionar después, un sacrificio que se hacía 2 veces al día, lo voy a mencionar después en detalle. Y después dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea que este cuerno pequeño, tipo anticristo, va a venir y se va a engrandecer en contra de Israel, con el líder de Israel, va a ser quitado el sacrificio y vamos a ver por qué, y va a ser botado el templo y vamos a ver cómo. Y esto es lo que se conoce, ustedes seguro lo han oído, la abominación desoladora. La abominación desoladora, en resumen, es la profanación del templo. La profanación del templo. ¿Y qué hizo este Antíoco Epífanes para profanar el templo? Porque un día dijo, yo los quiero venir a destruir, y mandó a su ejército. ¿Y qué fue lo que hizo? En este empuje de que quiero helenizar Jerusalén, hubo gente que sí se adaptó, hasta, déjenme decirles, los sacerdotes. ¿Cómo así? Pero esos sacerdotes, debo de clarificar que el sumo sacerdote de ese tiempo pagó para ser nombrado sumo sacerdote. Ok, comencemos por ahí, ¿verdad? Muy mal. Ok, entonces está muy torcido, muy torcido. Entonces, sí, imagínense, el sumo sacerdote construyó un gimnasio a la par del templo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿De verdad? Y todos los sacerdotes, ay no, ya no queremos hacer sacrificios, mejor vámonos al gimnasio. ¿Qué es eso? O sea, así hacían, era una locura. Bueno, pero llegó el punto en que se hizo un choque entre la gente que quería, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos volviendo griegos, y no, nosotros somos de Jehová. Entonces hubo un choque entre los fieles de Dios y los helenizados. Hubo casi como una guerra civil en Jerusalén. Y entonces vino Antíoco, y como ellos eran reyes, ¿verdad? Ellos habían tomado control militar y político, ellos dijeron, ya me cayeron mal, los vamos a ir ya de una vez a pagar esta revuelta. Entonces lo que mandó a hacer Antíoco fue que mandó a poner una estatua de Zeus en el templo. En el altar del holocausto los soldados griegos entraron y sacrificaron cerdos en el altar del holocausto. Cerdos. La ceniza vinieron y la regaron por todo el templo. O sea, eso se llama profanación del templo. Abominación desoladora. Y esto llevó como que los sacerdotes se cuidaban de que todo fuera santo. ¿Qué santo ni qué? Después de esto ya todo se ensució. O sea, hay que santificar todo, limpiarlo primero, después santificarlo de nuevo. O sea, y era todo un proceso. Entonces dijeron, no, aquí ya no podemos hacer sacrificios. Entonces detuvieron los sacrificios continuos, que eso es todos los días, aún el día de reposo, todos los días hay dos sacrificios que se hacían de cordero, de oveja. Uno en la mañana a las 9 a.m. y el segundo a las 3 p.m. Y en medio se hacían otros sacrificios, pero esos eran los básicos. Todos los días se hacía este sacrificio que se llama sacrificio continuo o Corbán Tamid. ¿Ok? Y eran quemados completamente, holocausto. Eso se detuvo. Y esto es importante, se lo resalto, porque esto es una marca de tiempo. Una marca de tiempo que nos va a servir para la descripción cuando hablamos de la abominación desoladora, cuando hablemos de las 70 semanas que vamos a hablar en el siguiente capítulo. Y es más, o sea, esta abominación desoladora no les suena como que yo lo he leído en algún lado en el Nuevo Testamento. Como que, ¿dónde? ¿Quién lo dijo? Ajá, muy bien. Jesús lo dijo. Cuando los discípulos, en Mateo 24, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo va a ser el tiempo de tu venida, segunda venida? Porque ya está despidiéndose de ellos, sí, me voy, pero dijo, voy a regresar. ¿Cuándo van a ser esos tiempos? ¿Qué van a marcar los tiempos de tu regreso? Entonces estamos hablando de la venida de Jesús. ¿Ok? ¿Contexto? Mateo 24, segunda venida de Jesús, los últimos tiempos. ¿Sí? Ok, entonces, pero leamos lo que Jesús dijo, porque va a haber también un doble cumplimiento ahí.
En Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. O sea, eso es algo extraño, porque Jesús está en el tiempo de los romanos, estamos hablando del tiempo de los griegos, que fue previo. Ok, entonces el cumplimiento de la abominación de la desolación que habló Daniel supuestamente ya se había cumplido con Antíoco en el tiempo de los griegos, pero después vemos que en el tiempo de los romanos, años después, año 30 más o menos después de Cristo, estamos diciendo pero Jesús está hablando que va a volver a pasar. Ok, entonces aquí Jesús está profetizando esto que vieron ustedes, que Daniel habló y que se cumplió en sombra en el tiempo de Antíoco, va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Entonces se quedan como, pero si Antíoco, sí, Antíoco fue la sombra. Y eso, ustedes tómenlo, nota de esto, porque en la Biblia mucho se habla por profecías dobles, de cumplimiento doble y hasta triple, sobre todo doble, ¿verdad? Pero esto casi que va a ser triple por lo que los va a mencionar a continuación. Solo leamos, antes de seguir, quiero que leamos otro versículo de Mateo 24, porque dice: porque habrá entonces una gran tribulación en este tiempo donde va a volver a pasar la abominación desoladora. Dice, va a haber una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Entonces, en el tiempo de Antíoco, y vamos a ver que en la posterior cumplimiento romano, se lo voy a adelantar, hubo un cumplimiento ahí también, pero no fue la gran tribulación. Hubo tribulación, pero no la gran tribulación. Entonces, y Jesús está hablando en el capítulo 24 sobre su segunda venida de los últimos tiempos. Entonces todavía estamos por ver otra abominación de desolación. ¿Estamos? Sí. Ok, solo antes de seguir, quiero mencionar reprise que hubo, lo que pasó con Antíoco y la abominación desoladora, la profanación del templo con los griegos, con Antíoco, volvió a pasar con los romanos. Fue un reprise. ¿Cuándo fue esto? En el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén, y encima de estas ruinas ellos construyeron el templo de Júpiter, que era versión Zeus. Zeus para los griegos es Júpiter para los romanos, la misma cosa. La misma cosa, solo que con pintadito de otro color, yo no sé, ¿verdad? Con otro nombre, igual. Yo creo que hasta el mismo ídolo usaban, ¿qué nos importa? Hicieron ese templo en el monte del templo, lo hicieron, ¿se dan cuenta? Entonces quedó otra vez la profanación del templo, y todo el área del templo volvió a pasar. Se llevaron todas las cosas, los romanos destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo. Pero aquí estamos hablando de otro cumplimiento, que se va a ser el último cumplimiento que Jesús habla acerca de la abominación de la desolación. Y en los últimos días se va a levantar, dice, un líder se levantará contra el príncipe de príncipes, el Cristo o Mesías, y hará guerra contra el pueblo de Dios. Y esta es la figura del anticristo. Eso es lo que nosotros probablemente vamos a ver en nuestra vida, ¿verdad? En la segunda venida del Señor. Entonces, básicamente es como 3 cumplimientos. Esta profecía lo vio Daniel, capítulo 8, abominación de la desolación, pasó con Antíoco, volvió a pasar con los romanos en cierta forma, y va a volver a pasar con el anticristo, y todo se va a llevar a cabo en un lugar. ¿En dónde? En Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Ok. Entonces por eso es que da escalofrío cuando ya tenemos las cosas listas para construir el templo. ¡Wow! Ahora, nosotros los cristianos nos da escalofrío eso, y sabemos que este templo está vinculado con alguien no grato, ¿verdad? Pero ya está dicho, o sea, va a pasar. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, y también tenemos que entender otra cosa, que cuando Jesús venga, o sea, lo que es malo no es la construcción del templo, lo malo es el anticristo que va a tomar control del templo. Eso es lo malo, ubiquémonos.
el templo, Jesús en Ezequiel habla de que va a haber otro templo. Imagino que no va a ser el de ¿verdad? Sino va a ser otro, limpio, ¿verdad? Y que el Mesías va a venir a establecer, y va a haber un templo durante todo el milenio. O sea, eso tenemos que tener conciencia. No, el templo no es el malo es lo que puede tomar control del templo, ¿okay? No es el templo estaba mal, es Antíoco Epífanes vino a hacer algo malo. ¿Estamos? ¿Okay? Ok, entonces eso es lo que estamos viendo acerca de este último cumplimiento. Y cuando vino el ángel a explicarle a Daniel, él le explicó cuándo va a ser este tiempo de esta visión que había visto Daniel, y lo dice clarísimo. Aunque ha habido un cumplimiento en parte con Antíoco y con los romanos, realmente esta profecía se trata de un tema, los últimos tiempos. Y dice: y el ángel me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Eso se lo dijo claramente, y no solo se lo dijo una vez, se lo dijo en el versículo 19, de nuevo se lo dijo, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Los romanos no fue el tiempo del fin, Antíoco no fue el tiempo del fin, pero nosotros probablemente vamos a ser los testigos del tiempo del fin. Entonces nosotros tenemos que saber estas cosas, ¿verdad? Que Dios le reveló a Daniel para que nos lo revelara a nosotros, y estar conscientes de esto. Y solo quiero mencionar algo, es casi como un paréntesis, me pareció tan interesante, que en esta visión que tuvo de este carnero con el macho cabrío que se chocaron, y que uno venció al otro, y que de eso salió los 4 cuernos, después uno pequeño que figura el anticristo. En esta visión vio la visión, y después se le apareció el ángel que le dio la interpretación. Pero también había la voz de un hombre, dice, se los voy a leer, dice Daniel 8, 15 y 16, dice: mientras consideraba la visión, Daniel estaba siempre pensando, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Consideraba la visión y procuraba comprenderla. Después dice que él oyó una voz, dice, una voz dijo. Entonces alguien le dijo al ángel, dice: Gabriel, enseña a la visión. Okay. ¿Quién es el que le va a explicar la visión entonces a Daniel? Gabriel. ¿Quién es Gabriel en la Biblia? Un arcángel. Es de los, lo describe también aparece en 2 lugares especiales en el Nuevo Testamento. Gabriel fue el que anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Fue el que anunció el nacimiento de Jesús. O sea, ese es el ángel especial, pero es el ángel, o sea, que está muy cerca del trono de Dios. Ahí lo describe como: vengo de la presencia de Dios, dice el ángel. Imagínense, vengo de la presencia de Dios a anunciarte. Van a ser Juan el Bautista, van a ser Jesús, ¿verdad? Imagínense tal cosa. Este ángel es especial. Y hay algo que quiero añadir a esto, porque por esta razón fue enviado este ángel a explicar. Lo describe como ángel defensor de Israel. Los judíos lo consideran como ángel defensor de Israel, pero también Miguel. Los dos son ángeles o arcángeles que son defensores de Israel. Están temáticamente, tienen que ver con Israel. Entonces esta visión tiene que ver con Israel, y por eso es que este capítulo está escrito en hebreo. El mensaje es para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque este anticristo se va a levantar en contra del pueblo de Dios y va a venir al monte del templo. O sea, el mensaje es muy, muy enfocado hacia Israel. Y quiero cerrar el día de hoy con algo que me saltó muy interesante, que me saltó un paralelo. Vamos a volver a leer un versículo y vamos a ir a otras partes de la Biblia, porque hay una conexión temática. En Daniel 8:10 dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Quién era este que se engrandeció hasta el ejército del cielo? ¿Quién era?
Antíoco, el cuerno pequeño, ¿verdad? El anticristo, llámesele como sea, en sus diferentes formas. Forma de anticristo, dice, se engrandeció hasta el cielo, hasta el ejército del cielo. Pero la descripción, hasta el ejército del cielo, parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Cuando yo leí esto, dije yo, esto es como muy poético, pero hay algo detrás de esto. Y me resonaba, pero ¿dónde he oído esto? ¿Dónde he oído que se levantó, se engrandeció hasta el ejército de los cielos? Ejército, es Jehová de los ejércitos. Así se llama, Jehová es el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos. ¿A qué se refiere cuando habla los ejércitos? ¿Quiénes son los ejércitos? Los ángeles. Y parte del ejército y de las estrellas, ¿qué figura usa Apocalipsis para las estrellas? ¿Qué es? Símbolo de los ángeles. ¿Se recuerdan cuando es la visión de la menora y dice las menoras son las iglesias y las estrellas son los ángeles de las iglesias? Son 12 estrellas y 12 candelabros. ¿Okay? Las estrellas, dice Apocalipsis, son los ángeles. Entonces aquí está hablando de alguien que se subió, se engrandeció hasta el ejército del cielo. O sea, que los ángeles, ¿qué? Se subió hasta ahí. Y parte del ejército y de las estrellas de los ángeles echó por tierra. ¿Quién hizo esto? Que subió y que bajó. Muy bien. Y las pisoteó. Ok, ¿qué es esto? Entonces cuando yo comencé a leer esto, dije, esto es casi como que igual a lo que pasó con Satanás. Isaías 14. Y lo vamos a leer, van a ver. Es que es un paralelo impresionante. Oigan esto, ¿cómo dice Isaías 14 acerca de esta subida de Satanás? ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Y oigan esto, tú que debilitabas las naciones. Yo me quedé, wow. Daniel, pues estamos hablando de los imperios del hombre. Y el Satanás debilitando a las naciones, o sea, tomando control de las naciones, ¿se dan cuenta? Pero eso solo es con la entrada, solo para que lo ubiquemos quién es. Pero oigan esto, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Dígame si no es la descripción de Daniel. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. ¿Qué dijimos que eran las estrellas? Los ángeles. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y sobre las alturas de las nubes subiré. O sea, es Satanás queriendo subirse al trono de Dios. Y seré semejante al Altísimo. Él quería ser Dios. Eso es lo que él quería hacer. Pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Ok, qué interesante. Dígame si no es un paralelo directo de subir, tomar las estrellas. Después dice que cómo fue botado el diablo hasta a la tierra, lanzado, y con él se fueron ángeles que se unieron a él. Tremendo, ¿ah? Entonces yo vi ese paralelo, pero hay otra cosa muy interesante que salió con esta descripción. Después yo leo un poquito más arriba y me salta algo que dice, es una descripción de Satanás, y dice, descendió al sepulcro tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. Y así como, ustedes se pueden imaginar tal cosa, ¿verdad? O sea, no sé, pero no nos gustan los gusanos, ¿verdad? Ok, imagínense la cama y su cubierta es de gusanos. O sea, esto yo no podría pensar en algo más pesadilla para mí que esto, de como, ¿qué es eso tan horrible? Ok, gusanos que lo cubren. Ok, ahora otra cosa que me saltó. O sea, dije, pero un momentito, Antíoco. En la historia de Antíoco, regresemos y van a ver por dónde voy a ir. Porque hay dos personas en las escrituras que dijeron ser como Dios. Una la acabamos de mencionar, Antíoco IV, pero hubo otra
que lo proclamaron como Dios, Herodes Agripa. Ahora, hay algo curioso en estos dos personajes, y los menciono porque tienen que ver que fueron básicamente comidos por gusanos al final de su vida. ¿No les parece interesante? Alguien que está subiéndose, queriendo ser como Dios, que va a ser botado y que va a terminar como gusanos, igual que Satanás. ¿No les parece interesante? Disculpen que esté hablando de esas cosas tan nasty, pero me pareció bien interesante. Ahora quiero leerles la muerte de Antíoco, y me voy a tomar un poquito de lectura larga, porque yo sé que ustedes no lo han leído. No muchos tienen en sus Biblias Macabeos, está en las Biblias católicas están. Si no tienen Biblia católica, lo pueden buscar en internet, ahí está en disposición. También en el Dios habla hoy, si tienen la versión Dios habla hoy, también lo tienen incorporado. Pero léanlo, es en 2 Macabeos 9, todo el capítulo 9 se trata de Antíoco, pero solo les voy a leer del 4 al 12 y van a ver qué interesante esta historia. Dice: en su arrogancia, Antíoco IV el Epífanes había dicho: cuando llegue a Jerusalén, convertiré la ciudad en cementerio a los judíos. ¿Por qué? Porque lo acaban de derrotar y está enojado. Entonces él quería vengarse con alguien y dijo: me voy a vengar con los judíos. Entonces dijo: cuando llegue a Jerusalén, convertiré la ciudad en cementerio a los judíos. Pero el Señor, Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con un mal incurable e invisible. Apenas había dicho estas palabras, le vino un dolor de vientre que con nada se le pasaba, y un fuerte cólico que le atacó los intestinos. Y fue: voy a destruir a los judíos, y ¡pa!, la enfermedad. Pero miren la descripción que sigue. A pesar de todo, Antíoco no abandonó en absoluto su arrogancia. Lleno de orgullo y respirando llamas de odio contra los judíos, ordenó acelerar el viaje, pero cayó del carro que corría estrepitosamente, y en su aparatosa caída se le dislocaron todos los miembros del cuerpo. ¡Wow! ¡Qué horrible! ¿Va? Y así todavía quería seguir adelante. Dice: así el que hasta hacía poco en su arrogancia sobrehumana se imaginaba poder dar órdenes a las olas del mar, cayó derribado al suelo y tuvo que ser llevado en una camilla, haciendo ver claramente a todos el poder de Dios. Imagínense, Dios lo frenó y Dios lo volvió a frenar. Pero miren la descripción que sigue, es que es tremendo. Y los ojos del impío hervían de gusanos, y aún con vida, en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos, el cuerpo empezó a pudrírsele, y era tal su mal olor que el ejército no podía soportarlo. Y el ejército no es precisamente, creo que olía tan a perfume, ¿verdad? Y como ni él mismo podía soportar su propio mal olor, ni él mismo, exclamó: es justo someterse a Dios, y siendo mortal no pretendo ser igual a él. Llegó a reconocer eso, porque él es el que se dijo a sí mismo: yo soy Dios manifiesto, pero Dios al final, lo botó. Y aunque dijo eso, pero ya murió, él murió después de esto. Tremendo. Pero lo que a mí me impactó es que me recordaba muy bien esto de que había muerto con gusanos, porque qué cosa, esa imagen no se me puede quitar de la mente, ¿verdad? Y eso cuando leí Satanás, cama de gusanos, cubierta de gusanos, y esto, o sea, dije: wow, hay un paralelo. Bueno, es un paralelo con este hombre que era el cuerno pequeño, que es como figura del anticristo, muy simbólico, ¿verdad? Alguien que se quiere subir y que es botado y que dislocado todo, y también los gusanos. Pero miren, hubo otra persona que le pasó lo mismo, es lo que la que les mencioné en Hechos 12. Dice: un día señalado, Herodes, este es Herodes Agripa, era creo que nieto de Herodes el Grande. Dice: un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en su trono, y el pueblo aclamaba diciendo: voz de un Dios, no de hombre. Otro que se está creyendo Dios. Y este Herodes Agripa en este momento tenía mucho poder, y él recién, al principio el capítulo 12 y creo que tal vez 11, 12 está describiéndose cómo él perseguía a los apóstoles, cómo él persiguió a
a Pedro, lo mandó a apresar, le metieron a la cárcel a Pedro. Pero el ángel vino a rescatar a Pedro en la noche, ¿verdad? Le dijo permiso, abrió las puertas y Pedro salió por su casa. Como por su casa salió, o sea, y después él se refugió, logró refugiarse Pedro. En ese contexto está esta historia. Dice que Herodes estaba así, o sea, estaba dando órdenes y en una circunstancia que no vale la pena mencionar, pero ¿qué es lo que dijo el pueblo? Voz de un Dios y no de hombre. Pero él no dijo nada, él dijo, ay sí, sigan. ¿Cómo decían? Sigan, ¿verdad? Le encantó que le dijeran Dios. Pero miren lo que le pasó. A continuación, algo lo atacó, algo así como Antíoco. Y dice, y al instante el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, ¿cómo? Comido de gusanos. ¿No les parece interesante ese detalle? Alguien que se cree Dios es botado, enfermado, botado al piso y tiene que reconocer que no es Dios, es como un paralelo con el diablo. Clarísimo, ¿verdad? Y eso es algo que me llama la atención y necesitamos resaltarlo y señalarlo, porque en este patrón que estamos viendo estamos viendo Daniel, los imperios en el capítulo 7, que eran en forma de la bestia, y estos dos imperios, que es en forma de carnero y macho cabrío, están representando imperios del hombre. Pero vamos a ver que hay un paralelo con estos líderes que quieren parecer como Dios, quieren hacerse Dios. Y se recuerdan, antes de comenzar el estudio de Daniel, hablamos de la Torre de Babel, que de ahí viene todo esto, es de querer subirse hasta lo alto y alcanzar el cielo. Esta es la esencia de los imperios. ¿Pero qué tiene de malo los imperios del hombre? Porque está contaminado. Desde el principio, regresemos al jardín del Edén. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al hombre sobre la tierra? ¿Qué fue lo que dijo Dios al hombre? Enseñoréate de la tierra. O sea que Dios hizo al hombre y lo puso en la tierra para que fueran señor de la tierra. O sea, no tiene nada de malo eso, ¿verdad? No tiene nada de malo. O sea, controla, domina, multiplícalo, hazlo fructífero. O sea, trabájala, haz algo bueno y toma control. O sea, tú eres señor de la tierra. Pero el problemita fue que, ¿qué? Vino la serpiente. No, Dios no tiene razón. ¿Verdad? Viene el gusano, ¿verdad? Y vino y contaminó. Y le creyeron a la serpiente en lugar de a Dios. ¿Y qué hizo el hombre? Yo tenía el control. Se lo dieron a Satanás con autorización legal por el pecado original del hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces el problema de los imperios del hombre ha sido que ha estado contaminado con el gusano, llamémoslo ahora, ¿verdad? La serpiente antigua. ¿Ok? Ese es el problema. Entonces, por eso es que todos estos emperadores, reyes quieren ser Dios. Reconózcame como Dios. O sea, es esa cosa, porque está contaminado con el espíritu de Satanás. Entonces, vemos un patrón. Nabucodonosor, ¿qué? Se creía Dios. También Alejandro Magno se nombró así, Dios mismo. O sea, ellos se decían así. Antíoco Epífanes también, ¿verdad? Dios manifiesto. Herodes también lo reconocieron como, ay, sí, sigan, yo soy Dios. Y otro que fue clarísimo en la historia, Julio César. También César Augusto, que antes se llamaba Octavio, se llamaba emperador, rey Octavio, pero él se autonombró Augusto, lo máximo, ¿verdad? Y soy Dios. Ok, entonces hay un patrón, ven el patrón de los reinos y los imperios de los hombres tratando de ser como Dios. Es el mismo patrón de Satanás queriendo subir al monte de Dios y el trono de Dios y tomarlo y nombrarse como Dios. Entonces estos son los patrones del reino del hombre y detrás de estos ¿qué hay? Y esto es lo malo. Espíritu de Babel, espíritu del anticristo,
espíritu y la influencia de Lucifer. Esto es lo malo de estos reinos que hemos estado viendo. Y por eso es que tiene que venir la roca, que es el Mesías, para derrumbar todos estos imperios y ordenar esta tierra. Porque nada más lo va a poder hacer. El hombre está corrupto. O hay un hombre que no tenga pecado, que no esté corrupto. Un hombre. Entonces Juan se puso a llorar porque no ha encontrado a nadie que sea digno, y en el cielo le dijeron, sí, hay alguien digno. ¿Quién es? Jesús. Solo Él puede hacer esto, porque solo en Él no ha caído, no tiene semilla de corrupción, y es el que va a venir a arreglar todo esto. Entonces, cuando leemos Daniel y la caída de los imperios y el anticristo y todo esto, pensemos que eso es el proceso de la limpieza para cuando venga el Mesías a poner orden a esta tierra que la necesitamos con urgencia. Entonces aquí voy a terminar el capítulo 8. La próxima clase vamos a ver el capítulo 9 y va a estar enfocado en el reloj profético, que es de las 70 semanas. ¿Ok?